El siguiente circuito es un control proporcional. Está hecho con el integrado LM741, que es un amplificador operacional. Bien, les voy a mostrar el circuito que vamos a simular. Bien, este es el circuito. Un control proporcional está constituido de un sumador o comparador, el control proporcional y el proceso o planta. En este caso la señal de referencia la configuramos con un potenciómetro conectado a 5 volts y este va a la entrada no inversora del primer amplificador. Este amplificador está configurado como un comparador y la señal de salida del proceso es nuestra señal de retroalimentación. Bien, este comparador nos va a entregar una salida en función de lo siguiente. Cuando el voltaje en la entrada inversora es mayor que el voltaje en la entrada no inversora, entonces el voltaje de salida será el voltaje de saturación negativo. Por otro lado, cuando el voltaje en la entrada no inversora es más grande que el voltaje en la entrada no inversora, el voltaje de salida es el voltaje de saturación positivo. Esto es importante porque como en el simulador que voy a utilizar no podemos hacer un acople mecánico con un potenciómetro y un motor, entonces la retroalimentación va a ser de forma manual. Después tenemos esta parte que es un seguidor de voltaje y prácticamente lo que hace es que la entrada que tenga va a ser exactamente la de la salida, pero está configurado como inversora. Y esta parte es el control proporcional conectado a estos transistores que son un amplificador. Dado que la señal que ya teníamos antes es muy pequeña, este amplificador nos funciona. Como podemos observar, ya lo tenemos aquí simulado. Y como yo no tengo un motor y no se puede acoplar a un potenciómetro, voy a simular el sentido del giro con este arreglo de LEDs. Como ya mencionaba antes, cuando el voltaje de saturación positiva es la salida, entonces nuestro motor, en este caso representado con los LEDs, va a girar en un sentido. Cuando el voltaje de salida sea el voltaje de saturación negativa, va a girar en el sentido opuesto. Lo que estoy haciendo ahora es medir los voltajes de entrada. Como vemos, el voltaje de la entrada no inversora es más grande que el de la entrada inversora. Por eso el voltaje de salida es la saturación positiva, que es la alimentación, que son 15 volts. Y ahora tenemos 14 volts en la salida, puesto que la constitución de este integrado también consume voltaje, y cada uno de sus componentes consume voltaje. Por eso la salida no es exactamente la entrada. Ahora si nosotros en la retroalimentación, que en este caso sería la entrada inversora, si nosotros tenemos un voltaje más grande que el de la entrada no inversora, el voltaje de salida será el de saturación negativa, que serían menos 14 volts, como ahora. Bien, vemos que el sentido de giro cuando el voltaje de saturación negativa es la salida se debe a que la retroalimentación manual es más grande que el error, pero cuando el voltaje de saturación positivo es la salida, entonces el sentido de giro va a cambiar. ¿Qué quiere decir esto? Que el sentido de giro va a depender del error que haya en esta salida, y ese error es la comparación de estos dos voltajes. Ahora si nosotros queremos que el sentido de giro sea otro, o bien podemos modificar este y que sea menor el voltaje, o este de aquí. Bien, ahora el voltaje de saturación
negativa es la salida, dado que el voltaje de la entrada inversora es más grande. Ahora, cuando el voltaje de la entrada no inversora sea más grande, podemos ver que el sentido de giro cambiaría, que en este caso sería este LED. Y eso sería el control proporcional. Gracias por ver.